Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Anderson Zabaleta, jefe técnico de Capeagro. Está con nosotros el día de hoy el doctor Luis Álvarez, fitopatólogo de la Universidad San Luis de Gonzaga de Ica. Él desde Ica, yo desde Lima, Callao, y muchos amigos y colegas agrónomos, amigos del campo, desde, desde, eh, desde niños. Bueno, muchos amigos desde Piura, desde Lambayeque, desde Chiclayo. En verdad, doctor, le damos la bienvenida acá al grupo de técnico de Capeagro. Estamos haciendo capacitaciones a nivel nacional. Muchas personas inmiscuidas en el cultivo de la uva. Estamos prontos a iniciar la charla. Así que, sin, sin ningún otro preámbulo, lo dejamos acá con el doctor Luis Álvarez. La metodología va a ser la siguiente. Luego de la charla del doctor, empiezo yo con una pequeña reseña de los productos que tenemos nosotros como Capeagro en el portafolio. Luego viene una ronda de preguntas, cualquier consulta que tengan al doctor. ¿Sí? ¿Listo, doctor? ¿Cómo soy yo? Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera agradecerles por la audiencia, agradecer a los colegas de Capeagro por la posibilidad de poder de alguna manera llegar a todos ustedes, aprovechando esta coyuntura que estamos viviendo. Espero pues que todo esté bien en casa, que todo marche bien y bueno, pues a los que estamos inmiscuidos en el tema del agro, pues sobre todo aquellos colegas pues que están saliendo, que siguen en estas emergencias, ¿no? Saliendo pues tomar todas las previsiones adecuadas. Bien, hoy vamos a hablar un poco de mi punto de vista de dos enfermedades, una de las más importantes que hay en vid, la zooidosis y particularmente pues hongos de madera. Vamos a hablar en términos generales de hongos de madera, ¿no? Diferentes cultivos, pero eh, básicamente, si vamos a hablar de Oidium, la fotografía que tenemos pues no tiene nada que ver, ¿no? con ese patógeno, pero a continuación les voy a explicar el por qué tienen, digamos, no solo esta, sino otras enfermedades que se relacionan a la precosecha con este patógeno. Eh, Bien, ya todos conocemos el Oidium. Ya en realidad es un biótrofo, también se le llama parásito obligado. Cuando tenemos este tipo de parasitismo, estamos frente a un organismo que solamente se alimenta de células vivas. En otras palabras, estamos frente a organismos que no se les puede cultivar en medio de cultivo, que no podemos de alguna manera trabajar in vitro con ellos, y por lo tanto cualquier tipo de trabajo o cualquier situación fundamentalmente ligados a la eh, eficacia de productos tenemos que hacerlos directamente, ¿no? Los biótrofos, como el Oidium, viven de células vivas, ingresan a la planta particularmente en la mayoría de los casos por los estomas. Algunos de ellos tienen penetración directa, algunas especies, pero básicamente el que nosotros veamos este tipo de patógenos en las hojas, pues de alguna manera a veces nos llena de ansiedad, básicamente porque sabemos que es un patógeno peligroso, pero no es porque cosechemos hojas, ¿no? De hecho, cuando se habla de este grupo de organismos, se habla que el Oidium, su daño principal es interferir con el proceso de fotosíntesis. En otras palabras, cuanto más infección hay en una hoja,
más problemas vamos a tener, pues, limitando la fotosíntesis. Y si limito la fotosíntesis, puedo eventualmente tener problemas con la calidad de la cosecha. En vid esto no es así. Tenemos básicamente miedo porque las infecciones que se generan aquí, las infecciones primarias que se generan en la hoja, pasan a las bayas. Y bueno, cuando ya llega a este escenario, ¿no?, de infecciones en las bayas, pues es más complicado, digamos, el tema de manejo. Porque inicialmente este tipo de organismos, pues, es más fácil de controlarlos en hojas, porque los productos que yo pueda aplicar en las hojas pueden ser absorbidos por las aberturas naturales que tienen los higatodos, los mismos estomas, pero al carecer las bayas en algunas etapas de estas aberturas naturales para absorber el fungicida, pues se hace más complicado su manejo. Y tenemos miedo que haya este tipo de infecciones por una razón importante, de que cuando se produce el parasitismo que ustedes ven, básicamente estas signos, ¿no?, estas esporulaciones color blanquecinas, que es, digamos, la presencia en sí de los hongos, esto que vemos color blanco son esporas principalmente. Al momento de atacar esas partes, lo que hacen es dejar una huella que definitivamente es un parasitismo celular, mata las células por el proceso netamente de alimentación y de colonización en la epidermis, y conforme va creciendo las bayas, porque las partes que no están afectadas siguen obviamente creciendo, se produce una ruptura de epidermis, como ustedes pueden ver acá, se rompe el epidermis. Obviamente estos son casos muy extremos, siempre de alguna manera en un manejo adecuado de la zooidiosis, pues esto se minimiza, pero es uno de los factores principales para que se produzcan una serie de problemas en la precosecha, y eso sí, de alguna manera nos puede crear problemas, porque por esas heridas que nosotros eventualmente no hemos manejado bien o no hemos controlado bien, pues se producen este tipo de infecciones que le llamamos infecciones en la precosecha. Y por ahí seguro pues de que algunos colegas a todos le van a llamar botritis, o en algunos casos pues le van a llamar pudrición ácida, pero en realidad a lo que quería llegar era un poco pues a que independientemente de, eh, digamos, cómo es que se producen las infecciones, porque Ovidium es el principal, por las heridas que penetran, obviamente también pues heridas que se producen en la precosecha, tales como las picaduras de pájaros o algunos tipos de manejos que hacen que se rompan las bayas, producen este tipo de infecciones. Entonces, estas infecciones en la precosecha, ¿ya? Las diferenciamos fundamentalmente por el color, pero son completamente diferentes, y aquí quiero pues detenerme un poquito antes de entrar netamente al manejo del Ovidium, ya a conocerlas un poco, ¿no? Una de las principales es Cladosporium. Lo conocemos porque es un patógeno que no es tan invasivo, normalmente penetra por estas heridas que se pueden crear básicamente ya cuando ha madurado las bayas, y lo conocemos por un micelio color verde oscuro que es bien raro. En realidad lo vemos de forma frecuente, pero esta fotografía, por ejemplo, es de destino. Curioso porque casi nunca, digamos, me han dicho, oye, he tenido problemas por botritis o he tenido problemas por tal hongo, pero sí, por ejemplo, he escuchado de rechazos por Cladosporium en destino, ¿no? Entonces, cuando no se llegan a hacer pues programas completos, tenemos o podemos tener estos problemas. Otro que es bastante conocido es Penicillium.
Lo conocemos fundamentalmente por el color que tienen en las bayas, la coloración en las bayas. Ya normalmente Expansum es el que afecta más, pues un color verde, verde claro, o Calicum a veces pues también puede entrar si tenemos pues mandarinas cerca, pero igual son hongos pues que no son tan invasivos. Y llegamos a los que sí lo son. Botrytis sí pues es un patógeno principal, puede ocasionar pues la pudrición rápida, ¿no?, de los racimos cuando las condiciones son adecuadas, pero lo curioso es que en nuestro país los problemas por botrytis no son muy marcados, por una situación bien, bien concreta. Normalmente las infecciones por botrytis no es que no se den, pero sí hay ciertos valles que sí los tenemos, por ejemplo, ¿ya? Es cuando las temperaturas al momento de cosecha coinciden entre los 20 a 24 grados o a menos. Y normalmente pues eso no pasa porque nuestras cosechas normalmente son en verano. Entonces, en aquellos valles que son un poco pues más húmedos o las temperaturas son un poco más bajas, sí que vamos a tener problemas con botrytis. Y de hecho, en el norte, estamos hablando de Piura, estamos hablando principalmente de Piura, y también pues de Chiclayo, donde se puede producir de alguna manera pues la uva tropical, ¿no? El problema de botrytis es mínimo, de hecho lo he visto pues en ocasiones muy, muy contadas, pero sí que lo que vemos particularmente pues son este tipo de infecciones que le llaman el summer rot, que son ocasionadas principalmente por Aspergillus asociados eventualmente pues con Rhizopus. Y digo que es curioso porque esto es lo que más prevalece, digamos, en estas zonas y eventualmente pues también acá en el sur, en aquellas, digamos, uvas pues un poco más tardías, pues tenemos este problema junto con la pudrición ácida, ¿ya? Para nosotros, la pudrición ácida es un problema bacteriano, ¿ya? Lo hemos visto pues al inicio, pero hoy por hoy pues este es un problema que es bastante complicado. Y si ustedes verán, pues cuando hacemos uso de los productos en pre-cosecha, en la mayoría de los casos se habla de botrytis, pero no necesariamente los productos que te actúan para botrytis te controlan pues a este patógeno. Bueno, la incidencia puede ser pues muy marcada, por eso me he detenido pues un poco a hablar de este problema en sí que nos está afectando en los últimos años, y muchos de los cuales tienen su origen en las heridas que se puedan generar durante el crecimiento de las bayas. Uno de los principales es oidium, y eventualmente pues las heridas que se puedan crear en la precosecha. Bueno, entonces ya sabemos que el cuidar las uvas, ya el hacer aplicaciones frecuentes para el manejo de oidium tiene, digamos, una finalidad que es que tengamos la mínima cantidad de bayas con heridas cuando ya pase el periodo. Y bueno, vamos a hablar básicamente de este patógeno que amerita pues muchos estudios, muchos los conocemos, ¿ya? De hecho es el más importante por la cantidad de aplicaciones que se hacen. Es uno de los pocos patógenos que se hacen aplicaciones calendarizadas, porque ya sabemos que por su naturaleza endémica siempre nos va a afectar en mayor o menor grado. Vamos a ver pues las esporulaciones color blancas, esto ya hemos visto, ¿no?, que se refiere al signo, pero en realidad si los vemos al microscopio, el oidium es color hialino. Les decía que en otros cultivos se le achaca que oidium de alguna manera tiende a reducir la fotosíntesis, pero ya sabemos que esto pues en vid pues es lo menos importante, porque en realidad el problema principal es que el atacando a las bayas sí que puede producir problemas serios, ¿no?, en la precosecha. Te puede atacar prácticamente casi todos los periodos vegetativos, digo casi todos. De hecho aquí los he marcado en rojo,
vemos básicamente los periodos en los cuales, desde de dónde y dónde, ¿no?, se producen las infecciones. Normalmente las infecciones comienzan desde brote de 10 centímetros hasta envero. Eso quiere decir que antes de estas fechas, o sea, antes del brote de 10 centímetros, cuando tenemos pues brotes de menos tamaño, 5 centímetros o inclusive punta de algodón, estas etapas no son complejas o de alguna manera no hay infecciones en estos momentos. Por una por un tema bien sencillo. Se achaca que las aplicaciones, ¿no?, tendrían que comenzar desde brote de 10 porque estas hojas más viejas, ¿ok?, ya tienen en este caso, estomas lo suficientemente grandes, o digamos las aberturas naturales lo suficientemente grandes, para que parásitos tipo Oidium, por ejemplo, puedan ingresar directamente al interior. Antes de este periodo, pues es difícil, ¿ya? Pero aún así, pues, desde esta etapa hasta envero, pues, normalmente, en algunos casos, pues, son un promedio de 14 a 15 aplicaciones por campaña. Entonces, ya, pues, es una cantidad bastante importante. Y decimos, pues, que hasta envero, cuando ya alcanza más o menos los 8 grados Brix, ya no es, digamos, las bayas ya se hacen no apetecibles para oír. Entonces, ¿se sigue haciendo aplicaciones? Sí, definitivamente se tiene que hacer aplicaciones, pero ya no, digamos, en la intensidad que se hace pues desde las etapas de brotación hasta envero. Se tiene que hacer, pero básicamente para evitar que los raquis eventualmente, o que haya hojas, ¿no?, que puedan desarrollar infecciones, ¿no?, que puedan pasarse los sarmientos. En ese sentido, sí, pero ya no de cara fundamentalmente pues a proteger los racimos en sí. De todo este periodo, la etapa crítica es floración cuaja. Si tenemos de alguna manera pues presión en las diferentes etapas, pero tenemos que tener más cuidado fundamentalmente en floración cuaja porque un ataque ahí sí que nos puede tener una repercusión directa básicamente en la producción. Un poco para que entiendan la dinámica, bien, en este vídeo estamos viendo, por ejemplo, pues cómo se produce una infección. Lo primero que hace, digamos, esta especie estas son las oidias, produce un tubo germinativo. Algunas especies buscan estomas, pero otras producen esa estructura que se llama apresorio. Y el apresorio, una vez sobre el estoma o directamente sobre el tejido que han encontrado para penetrar, ejercen presión en algunos casos. Esto que está desarrollando se llama hifo infectiva. Y la hifo infectiva lo que va a hacer es penetrar la pared celular de las células y hacer contacto con la membrana. Y va a producir esta estructura que se llama eustorio, que lo que va a hacer de alguna manera es succionar los contenidos celulares en este caso, las células que componen los diferentes tejidos, sobre todo epidermales. Es un parásito obligado, ya lo hemos dicho, por lo tanto, esta succión no destruye la célula, sino que la parasita. Y cuanto más tiempo la tiene parasitando, pues mejor para el patógeno. Pero conforme se va succionando los nutrientes, se produce estas hifas, se produce pues un micelio en general, sigue desarrollándose sobre los tejidos, sigue penetrando, en este caso se producen nuevas infecciones, ¿ok?
Y finalmente, pues, una vez que el micelio se produce la producción, en este caso, de oidias. Ecológicamente, aquí la oidia más extrema es la más madura y es la que ecológicamente está diseñada para que sea la madura y el viento se la lleve. De hecho, pues crece en ese sentido para que el viento se las lleve. Bien, entonces, conforme el viento se las lleva, pues ya comienzan los nuevos procesos de infección. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado, pues, Oidium, han escuchado Ericife, seguro que han escuchado también por ahí Uncinula. Ya, yo lo que les quiero decir es que en el caso, digamos, concreto del Oidium de la vid, ya, el Oidium es la fase asexual. Los hongos tienen una fase sexual y una fase asexual. Siempre la que prevalece, digamos, para fines científicos es la fase sexual. Nosotros lo que vemos, ese micelio color blanquecino, ya es la fase asexual. Y en la vid es Oidium tuckeri. Y la fase sexual de Oidium tuckeri es Ericife necator. ¿Ok? Ericife necator. Entonces, en otros lados, básicamente el ciclo es bien complejo. Cuando digo en otros lados, estamos hablando básicamente del hemisferio norte o en nuestro hemisferio, pues más al sur, donde sí, pues, hace un poco más de frío, donde el invierno, pues, marca más. Estamos, digamos, en una zona bastante privilegiada en el sentido, pues, de que las temperaturas casi nunca llegan a cero, pero en lugares en donde sí llegan a cero grados, se ven obligadas a que se produzca la fase sexual. Por eso es que en otras partes del mundo se producen, pues, estos cuerpos fructíferos, estos que están acá, estos cuerpos, estos se llaman chaemotecios, antes se llamaban creistotecios. Miren, este es Ericife, antes se le llamaba Uncinula, y este es Oidium tuckeri. Y se pueden presentar ambos a la vez. Miren, esta es una hoja afectada, fuertemente afectada, y al final del verano, o sea, en otoño, cuando ya empieza a disminuir el fotoperiodo y empieza ya pues a bajar las temperaturas, se empiezan a formar estas estructuras, ¿no? Al final estas estructuras son las que están capacitadas para pasar el invierno. El frío va a matar todo lo que es la fase asexual, pero va a quedar la fase sexual, que es Ericife. Nosotros aquí en Perú es rara, pero ya la hemos encontrado hace unos 5 o 6 años atrás. La tenemos, la fase sexual. Y esto es importante porque en lugares donde hay fase sexual es complejo el manejo, porque rápidamente cuando hay, digamos, diversidad genética, que es lo que se obtiene cuando tenemos digamos, el cruzamiento, en este caso sexual, se pueden producir razas nuevas que pueden dar origen a resistencias fungicidas, por ejemplo, preestablecidos. Pueden romper genes de defensa, fundamentalmente pues de especies que en principio pues eran tolerantes, ¿no? Entonces esto es importante siempre para el manejo, saber que lo tenemos, ¿ya? Sí que pues lo tenemos hace un tiempo acá. Y bueno, esto es un poco el tema de la biología y yendo ya netamente a lo que quería hablar sobre el tema del control. Yo creo que todos nosotros estamos ya de alguna manera pues hemos escuchado anteriormente el término FRAC, o la FRAC, o hacer básicamente rotaciones, ¿no? Que tiene que ver básicamente con ello. Y esto es porque muchos de los fungicidas causan rápidamente
problemas de resistencias. Problemas de resistencias al patógeno. ¿Qué es la resistencia? También se le llama insensibilidad, también se le llama tolerancia, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad de un organismo de poder sobrevivir a una aplicación o a una dosis que anteriormente le era letal. Entonces, cuando hablamos básicamente de este fenómeno, que es ocasionado fundamentalmente por productos monositios, es decir, de productos que penetran a la planta y que actúan en un solo sitio, ¿ya? Que es la mayoría de los químicos que utilizamos en el manejo. Entonces, este cuadro de alguna manera pues es importante porque estos productos actúan en lugares, digamos, específicos de la célula. Hay algunos que actúan en la pared celular, otros que actúan en la membrana, otros en las mitocondrias, otros en el núcleo, en los ribosomas, en las vacuolas, y son tan específicos a estos lugares que cualquier detoxificación o cualquier mutación que produzca el patógeno, ya, en esos lugares que actúan los fungicidas, pues simplemente hacen de que este ya no sirva. Por ejemplo, los triazoles, también se les llama inhibidores de la demetilación, ¿no? Los triazoles actúan netamente en la membrana celular. Si hay alguno de ellos, que yo lo aplico de forma frecuente, adquiere resistencia por el número de aplicaciones que yo hago, ¿ya? Entonces, todos los fungicidas de ese grupo van a adquirir, como este ya lo obtuvo la resistencia, el resto lo va a adquirir. Cuando hablamos de rotaciones, no es rotación de materia activa, sino de grupos. Y yo los combino pues a eventualmente pues revisar los grupos FRAC, porque como les vuelvo a repetir, yo puedo usar un producto toda la vida, ¿ya? Y si ese producto logró pues hacer un problema de resistencias sobre un patógeno en un cultivo en concreto, todos los de la familia, así sean pues activos nuevos que hayan ingresado al mercado, ya per se lo tienen. Entonces, los triazoles actúan en la membrana, los benzimidazoles, porque todavía pues, se siguen usando algunos, ya actúan a nivel de la mitosis en el núcleo. Las estrobilurinas o carboxamidas pues actúan pues, en la respiración, particularmente en las mitocondrias. Entonces, son fungicidas que actúan en lugares muy concretos en la célula y que es, por tal motivo, muy fácil de que se produzcan estos eventos que llamamos resistencias. Mire, tenemos algunos productos que llamamos multisitios, que pues tenemos el caso de los ditiocarbamatos, que es un grupo químico pues, de amplio espectro, no lo he puesto acá, pero los azufres, por ejemplo, para este caso, peróxidos, los cobres, que tienen una característica, pueden actuar en diferentes puntos de la célula fungosa y por lo tanto es difícil que se cree de alguna manera pues problemas de mutación o resistencia pues a un fungicida que actúa en diferentes puntos. Digamos que los fungicidas de síntesis, los primeros que aparecieron fueron los benzimidazoles, los famosos sistémicos, pero en realidad a mí me gusta usar mejor la palabra penetrantes, que tienen la capacidad de ingresar al interior de la hoja, han aparecido recién a finales de los 70. Y después de 2 años de haber empezado con estas aplicaciones de productos, ya en el 70 pues ya hubo las primeras resistencias para oidium para Benomil, por ejemplo. Ese fenómeno no se conocía antes. Por ejemplo, los azufres se llevan usando en agricultura para el control de diferentes enfermedades, si ustedes recuerdan, pues ya muchos años. De hecho, en la Biblia se utiliza o ya se hace mención del uso del azufre.
en el libro de los Vedas, ¿no? También los cobres siguen utilizando por muchísimos años. El tema es que estos productos no han eh, adquirido resistencias, ¿ya? Porque actúan en diferentes puntos de la célula. Y como lo vuelvo a repetir, es más difícil que un patógeno desarrolle simultáneamente resistencia pues, a varios puntos para un producto. A diferencia de lo que hemos estado viendo de los unisitios, ¿no? Que te actúan en puntos concretos, los multisitios te actúan en varios puntos de la célula, por lo tanto, pues es más difícil de que se produzca un proceso de resistencia. Afortunadamente, ya la misma industria de protección de cultivos pues, nos ha dado las herramientas para poder utilizar diferentes grupos de fungicidas para ello. La ventaja de estos productos multisitios, su ventaja es que los patógenos no adquieren la resistencia pues tan rápido, ¿no? O no adquieren las resistencias per se, pero muchas veces su acción está limitada a muchos factores, por ejemplo, pues de que sea aplicada de forma preventiva, que hay una buena cobertura, pues una dosis pues relativamente alta, y a veces pues este tipo de situaciones puede crear algunos tipos de fitotoxicidad, al no hacer de alguna manera pues productos que sean específicos, pueden producir pues daños colaterales, ¿no? Y a veces es difícil encontrar un producto que sea ideal, porque por una parte el fungicida ideal no existe. Y se lo digo por estas razones, ¿no? Nos piden de que el producto sea altamente sistémico, es decir, que yo lo aplique, pues, no sé, en la parte de abajo y que suba, ¿no? O lo aplique arriba y que baje. O sea, nos piden esa cualidad, pero también nos pide de que tenga poco movimiento en el medio ambiente. Nos piden de que tenga una acción residual duradera, es decir, por nosotros fuese pues que apliquemos una sola vez y luego pues ya no aplicar hasta la siguiente campaña, pero en realidad sabemos que tienen pues una acción pues bastante corta, por eso es que nos piden que tenga también una vida corta y una degradación rápida, porque si no tuviésemos problemas de residuos. Nos piden que tenga una actividad sobre un amplio rango de patógenos en sí, fuese bueno, ¿no? Que yo aplique pues un producto que me ataque pues oidium, mildew, y que pues quizás también coja pues insectos, pero eso no existe. Pero el mercado nos pide que tenga bajo o nulo efecto sobre otros organismos, de ahí pues el impacto a la fauna, ¿no? Nos piden que tenga bajo riesgo de resistencia, pero nos piden también que tenga un impacto selectivo sobre hongos. Entonces, el tema pues es bastante complejo, ¿no? Pero lo bueno es que ya sabemos cuáles son los productos que tienen altos grados de resistencia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las estrobilurinas tienen un grado de producir resistencia mayor que los triazoles pues mayor que las aminas, y los que he hablado, pues los multisitios son los que tienen los más bajos. Hay patógenos, por ejemplo, tipo ericife, tipo los mildews, tipo botrytis, por ejemplo, que tienen un alto riesgo de resistencia. ¿Por qué? Porque muta mucho. Entonces, precisamente este tipo de organismos tipo Oidium son los que tienen esa capacidad de mutar más rápido. Y si yo utilizo para un oidium productos que tienen alto riesgo de resistencia, voy en pocas campañas o en un periodo relativamente corto, un producto bueno, ¿no? Lo puedo malograr. Hace unos años atrás,
Estoy hablando pues cuando empezó el boom básicamente de manejo de la vid acá en Ica, estoy más o menos el año 94, 95, pues escuchábamos de los triazoles y el manejo era básicamente azufres, triazoles, azufres, triazoles. Usábamos básicamente los triazoles 1. Imaginen, este cuadro me dice que cuanto menos activos o cuanto menos productos de un modo de acción específico utilicemos, más alto va a ser la resistencia. Por muchos años tuvimos los triazoles como única arma, hasta que a finales de la década de los 90, inicio de 2000, entraron las estrobilurinas, y de ahí pues han entrado una serie de químicos que afortunadamente pues nos han ayudado a manejar los problemas de resistencias. En otras palabras, cuanto más grupos FRAC utilicemos, más bajo va a ser el riesgo de manejo, digamos, de resistencias a productos. En este sentido, pues, yo a veces veo programas muy cargados, ¿no?, de triazoles. Y vuelvo a repetir, el hacer una rotación, eh, no es rotar materias activas, sino es rotar de grupos químicos. Y aquí en este cuadro, pues, he incluido, pues, algunas de las principales. Los benzimidazoles es un grupo muy conocido, pero fueron los primeros que se utilizaron para ovidiosis, por eso los pongo, ya no se utilizan mucho, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí están en esta, digamos, columna, tenemos los representantes de cada grupo, pero se utilizan estrobilurinas, y aquí, por ejemplo, tenemos azocistrobin, cresocimmetil, que siempre son los que se utilizan, trifloxestrobin. Estos son grupos FRAC nuevos, donde está el quinoxifen, por ejemplo, las polioxinas. Este es un grupo bien grande, los IBES, inhibidores de la biosíntesis de los esteroles, ¿ok? Donde tenemos, pues, grupos bien definidos. Los he puesto el mismo color, ya, luego, ahora les explico por qué. A este grupo, donde están las pirimidinas, imidazoles, triazoles y espiroquetalaminas, todos estos grupos tienen un mismo modo de acción, que es la biosíntesis de los esteroles. Pero, a diferencia básicamente de los pirimidinas, imidazoles y triazoles, las espiroquetalaminas tienen un grupo FRAC diferente. Es decir, yo puedo hacer una rotación entre un triazol y una espiroquetalamina sin ningún problema porque son grupos FRAC diferentes. Pero, por ejemplo, no puedo yo rotar un triazol, un triflumisol, que es un imidazol, con miclobutanil, porque actúan en el mismo lugar de acción. Pero sí puedo hacer, por ejemplo, un espiroxamine con un miclobutanil o un triflumisol. Tenemos otros grupos FRAC, por ejemplo, pues la metrafenona. Tenemos biológicos que también actúan bastante bien. Los multisitios, que más se utiliza para ovidio es el azufre. Mezclas. Las mezclas, pues, son muy variadas, básicamente, o en el principal de los casos, estrobilurinas más triazoles. Pero hay también, por ejemplo, pues esta mezcla de piraclostridium más boscalit, además de tener una acción para botritis, que se utiliza mucho, pues también para ovidio. Y este último, pues donde está el bupirimate, pues es otro grupo FRAC. Y bueno, pues están saliendo más. Cuanto más fungicidas de modo de acción diferente tengamos, va a ser mejor, en este caso, las rotaciones y el manejo de las resistencias. Bueno, rápidamente voy a entrar a otro grupo de patógenos. Luego, pues, por favor,
las preguntas que tengan con respecto a Oidium, pues un poco ya de acuerdo a la dinámica que nos ha comentado el ingeniero Anderson, ya al final las preguntas. Vamos a hablar de hongos de madera, ¿ya? Y vamos a tocar pues diferentes cultivos o los principales. Los hongos de madera es un grupo de enfermedades que se asocian principalmente a diferentes cultivos leñosos. Entonces, un cultivo que es leñoso tiene la capacidad de poder ser afectado por algún patógeno asociado a hongos de madera. Entonces, aquí vemos una vid, vemos paltos, vemos arándanos entre los principales, pero también puede afectar los eucaliptus, puede afectar pues, pues forestales, tipo los algarrobos o los guarangos, como les llamamos acá en Ica, porque están en las maderas. Y en realidad, a diferencia de los patógenos que hemos estado viendo, por ejemplo, el Oidium o los mohos que hemos estado viendo en uva, que sabemos dónde están, inclusive podemos dirigir la aplicación ahí, inclusive podemos saber si lo que hemos aplicado ha sido eficaz. Para este caso no sabemos, porque en realidad los hongos de madera son infecciones que se producen al interior de los tejidos y lo que vemos nosotros, las brotaciones, es una manifestación indirecta de los daños que puedan tener estos tejidos internamente. Entonces se producen básicamente pues diferentes síntomas y esos síntomas de alguna manera los relacionamos a este tipo de infecciones. Pero en realidad el efecto es porque estas infecciones son internas, no sabemos, ojo, dónde están, pero en realidad desde el momento que empiezan a crecer, limitan el flujo de agua y una vez de que la planta empieza a limitarse en ese flujo de agua, empieza a colapsar. ¿Por qué le tenemos tanto miedo todavía? Bueno, no sé si miedo, pero sí de alguna manera pues precauciones en realidad a este grupo de microorganismos. Son enfermedades nuevas y por lo tanto pues todos los... Inclusive hay cultivos que son nuevos y si hay cosas nuevas pues siempre vamos a tener muchas dudas, ¿no? Un tema importantísimo es que los fungicidas que se utilizan para el manejo de estas infecciones en general tienen una eficacia limitada. Yo he probado muchísimos fungicidas y hemos seleccionado algunos que han estado yendo bien y básicamente pues aquellos, han habido fungicidas que han ido bastante bien, pero tenemos otro problema, que hay restricciones de uso. Inclusive de algunos que han probado tener eficacia en el control de las infecciones. Y un tema importante es que son patógenos pues, muy pequeños y tienen una eficiente dispersión de propágulos y esto hace pues, bastante difícil muchas veces su manejo. Bueno, en vid vamos a ir muy rápido, es un tema pues, ligado pues, a brotaciones malas, ¿no? Ya les he explicado, tiene que ver con infecciones internas. Y lo vemos particularmente porque las plantas empiezan a brotar muy mal, ¿no? Este es un síntoma característico de una infección por hongos de madera en vid. Esto es el brazo muerto que le llaman o la muerte regresiva, ¿no? Y mire, se caracteriza porque empieza a morir la parte distal y vemos pues entrenudos cortos, hojas pues más pequeñas, a comparación básicamente de plantas que están en la misma etapa fenológica. Muchas veces, dependiendo de dónde está la infección, pues pueden colapsar gran cantidad de plantas. Pero el tema principal es que si hay plantas que empiezan a morir por hongos de madera, la probabilidad de que haya plantas con infecciones en un campo, pues es alta. Curioso porque a veces hay colegas que me dicen, pues sí, bueno, pues no tengo hongos de madera, por lo tanto, pues no es necesario aplicar nada, ¿no? Lo que pasa es que la vid es un cultivo tan noble, ¿ya?
que empieza a colapsar ya cuando prácticamente pues ya no hay mucho que hacer, ya no tiene la forma como hacerla, pero imagínense, por ejemplo, una planta en óptimas condiciones, vamos a suponer que tiene la capacidad de poder soportar 50 racimos sin ningún problema. Cuando empiezan pues las infecciones en algún grado, pues quizás la siguiente campaña pues ya no te soporta 50, sino te puede pues aguantar 40. El siguiente año pues ya no 40, quizás 30, y quizás esas 30 te las pueda mantener, pero ya la calidad va a bajar. O sea, no vamos a ver de alguna manera un efecto que la planta se muere, sino que directamente el tema de la calidad del racimo pues va a ser importante. Y esto se debe a en qué grado esté colapsado este tipo de daños internos, ¿no? Cuanto más daño interno tengamos, pues más impacto va a haber. De hecho, le decía que la vid es bien noble, mire, puede vivir inclusive solamente con esta parte, ¿no? Prácticamente con el 80 y tantos por ciento de daño, pero aún así se va a mantener verde, ¿no? Quizás no va a producir, pero ya cuando ya no tiene ya forma de cómo mantener, digamos, las hojas, pues ya recién empieza a colapsar. Las enfermedades que se asocian a este problema son varias, principalmente pues Yesca es una de las principales, brazo muerto, el pie negro, la enfermedad de Petri. La Yesca es una enfermedad, es la más importante que hay en Europa, mata muchísima cantidad de plantas. La yesca es ocasionada por basidiomycetos principalmente. Acá, pues, como no tenemos muchas lluvias, pues no es un problema que sea, pues, un problema muy serio, ya, pero es causado por basidiomycetos. El brazo muerto es la principal, esta es ocasionada por la pseudiplodia. El pie negro es una enfermedad o producida por patógenos que tienen origen en el suelo, es decir, que viven en el suelo, básicamente de los géneros, lo que antes llamaban cilindrocarpo, ahora son ilionectrias o neonectrias, o campilocarpo. Y la enfermedad de Petri, pues básicamente asociada a plantas jóvenes, que son vasculares. Entonces, también pueden afectar a las plantas jóvenes, ahí es donde tienen pues un impacto pues más importante. Pero Yesca, por ejemplo, pues es una enfermedad que se presenta de forma muy limitada acá en nuestras condiciones. Se caracteriza porque cuando partimos, en este caso el interior de las plantas, vemos estas lesiones, esta coloración pues que es diferente. Normalmente, luego vamos a ver cuando hablemos de la pseudiplodia, pues es oscura, pero esta pues hace cambiar los matices internos, el matiz interno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el hongo se alimenta de lignina. Se alimenta de lignina, entonces puede producir un colapso pues bastante rápido y se caracteriza, vuelvo a repetir, por esta coloración. En nuestras condiciones, como no llueve, es difícil que se forme el basidiocarpo, pero donde puede, pues, donde se muere la planta, pues se llega a formar, ¿no? Se llega a formar el basidiocarpo. Pero no es bastante común. Lo común es que haga, pues, una red de micelio en el suelo, que se le llama rizomorfos, y que año tras año, pues, empieza a afectar, pues, plantas a partir de un punto. Esta es una foto de Europa. Miren, después de una lluvia empiezan a salir los basidiocarpos. ¿Ok? Entonces sí es un problema bastante serio. La enfermedad de Petri es una enfermedad también importante, afecta pues plantas jóvenes. De hecho, pues ha sido un problema serio por muchos años. Yo hace 10 años atrás, cuando estaba el boom de las siembras de vid,
veía algunos análisis básicamente de enfermedades, y cuando detectaban la enfermedad de Petri decían, pues bueno, la recomendación, mata la plantación porque es un problema pues serio que no tiene cómo solucionarse. Con el transcurso de los años hemos visto pues de que este es un problema bastante común. Llega a matar plantas, pero siempre y cuando pues entre en un estrés tremendo, ¿ya? Pero la probabilidad que sea un problema, pues sabemos ahora que es mínimo. Miren, esto es normal, esta es la médula, lo normal es esto es normal. Lo que está al costado, pues son los vasos del xilema, este es un vascular netamente, eso no es normal. Pero en la medida que la planta empieza a engrosar, a engordar en sí, pues ya estas infecciones no avanzan, y por lo tanto se quedan ahí. El pie negro pues es un problema pues bastante serio, siempre lo achacamos coloquialmente a cilindrocarpo, y se caracteriza porque son plantas de alguna manera que son atacadas a través de las raíces. Se le llama así porque al momento de producir, en este caso, pues las infecciones empiezan a atacar las raíces y luego va subiendo por el cuello de la planta. Estas hace que se torne de un color oscuro, y ahí es donde se producen pues las infecciones. En las lluvias que hubieron en el 2017, pues plantas que empezaban a entrar básicamente por las inundaciones, ¿no? Empezaron a entrar en proceso de hipoxia, ¿no? En este caso de asfixia, pues empezaron a tener problemas por pie negro, o empezar a diseminar un poco este tema, ¿no? Ser lo más susceptible pues a las infecciones. Muchas veces vemos este tipo de daños en el campo. Entonces, a veces nos queda un poco la duda, ¿no? Y empezamos a ver los brazos. Está bien, no hay problemas, pero al momento de ver las raíces, las vemos llenas de nódulos. Los nemátodos provocan también este tipo de síntomas. Entrenudos cortos, pero no mata a la planta porque es un parásito obligado también, ¿no? Lo que pasa es que abre heridas, ¿ya? Y esas heridas sí son colonizadas básicamente por patógenos del suelo, dentro de ellos pues los silonectos, los sindocarpon o campilocarpon, y estos sí producen las pudriciones, y aquí sí llega a colapsar la planta. Entonces, hay una relación básicamente entre estas enfermedades para producir la muerte de plantas rápidamente. Como le digo, la taxonomía ha cambiado, ¿ya? Ya prácticamente cilindrocarpon como género, pues ya no se usa, ahora son ilionectrias, ¿ya? Pero sí, básicamente hay géneros que han permanecido, tipo campilocarpon, que son bastante comunes, digamos, en nuestras vidas, asociadas a esta enfermedad. Producen esporas como los fusarium, muy parecidos, pero sobre todo producen estructuras de conservación en el suelo, que les permite pues permanecer en hasta por 7 años, ¿no? Inclusive en ausencia del cultivo. Por eso es que su prevalencia en este tipo de suelos pues es bastante importante. La enfermedad para mí más relevante es la pseudiplodia, es la que causa de alguna manera pues la mortandad más grande de plantas, o es la que impacta más. Hay algunas variedades que son más afectadas. Dentro de las tradicionales, pues Crimson es una de las que he visto pues que tienen problemas. Miren, esta planta hemos cortado el brazo ya porque estaba con una brotación bastante pobre, y miren, solo con esto podía vivir. Inclusive cuando haces los cortes, ¿no? La madera muerta, vemos estas estructuras oscuras, estos son los pinillos del hongo. Entonces se les llama hongos de madera porque esporulan en la madera. Tiene que ver mucho con este tipo de cosas, y hay que tener bastante cuidado con este patógeno porque
su capacidad de diseminación en la parte aérea pues es bastante importante. Y es uno de los que causa o provoca pues este tipo de infecciones, las más importantes en la parte de la planta. La Pseudoplodia pues es uno de los más complejos. No solamente es en plantas adultas, sino también hay que ver este tipo de situaciones en plantas en campo, plantas jóvenes me refiero. Cuando vemos que la variedad es más gruesa que la pluma, cuando vemos que la variedad es más gruesa que la pluma y se nos forma esta hipertrofia, con seguridad hay un problema de la Pseudoplodia. De hecho, se forman estas hipertrofias que están acá porque se sigue haciendo suber, ¿ya? Y la herida, pues, no ha cerrado porque hay una infección, entonces se producen este tipo de infecciones. Estas plantas definitivamente, pues, no deberían estar, deberían sacarse porque eventualmente, pues, en un cultivo generalizado, pues, no llegan al alambre. Esta es otra enfermedad ligada a los hongos de madera, es la Phomopsis. Es un problema que solamente he visto en el norte, en Piura. Se caracteriza por estos puntitos color oscuros, de forma ovalada, ¿ok? Y daños en hojas. Siempre hay una relación porque en la hoja se genera, digamos, la infección y luego pasa aquí al los brotes. Y pues llega a ocasionar pues daños bastante severos para poder diferenciarla de la falsa Phomopsis, que sí lo vemos acá en el sur también. Si se dan cuenta, la verdadera Phomopsis forma pues unos, como si fuera pues unas elipses, ¿no? sobre los brotes y también ataca hojas, y la falsa Phomopsis en realidad son estrías. La falsa Phomopsis normalmente pues un problema ligado pues a toxicidad por nitrógeno y fundamentalmente pues no es un tema patológico, no es un tema ligado a infecciones por patógenos porque, vuelvo a repetir, el primer síntoma que vemos de un ataque de Phomopsis es en hoja y luego pasa al brote, no lo contrario. Un poco para poder centrarnos un poquito en los hongos de madera, en uva, este cuadro yo creo que es bastante importante para saber un poco a qué es lo que nos enfrentamos, porque es curioso, muchas veces hay bastante todavía problemas en cuanto a la identificación, ¿no? Después de tiempo. Miren, en las partes aéreas estamos hablando del injerto y todo lo que es la parte aérea en sí, van a atacar siempre botryosphaerias, aéreas, es decir, las fases sexuales de la Pseudoplodia, Theobromades, Pseudotheobromades, las especies que se hayan encontrado, siempre van a estar asociadas a heridas de poda o ingreso por heridas de injerto. Lo que es la enfermedad de Petri, que hemos hablado que es Phakremonium o Pheumoniella, van a ingresar por la raíz, pero van a afectar los haces vasculares. Y todo lo que son asociados al pie negro, cilindrocarpon, capilocarpon o ilionectrias, que hemos hablado, van a empezar a afectar a través de la raíz y van a llegar hacia el cuello. ¿Ok? Este es un poco para poder sintetizar lo que hemos estado hablando sobre los nichos de los hongos de madera in vitro. En paltos también los tenemos. Curioso porque en paltos causan una serie de enfermedades. También, básicamente, la Pseudoplodia theobromade es la más importante. La Pseudoplodia, pues, se asocia básicamente a Botryosphaeria, y la especie rodina es la que tenemos para diferenciarnos de otras especies que producen enfermedades similares en otros lados. Y una de las enfermedades que ocasiona ya es la muerte regresiva. Miren,
Cuando hablamos de la acidiplodia, ¿ok? No es que nos estemos refiriendo a una sola enfermedad, sino de varias enfermedades, ocasionadas por un mismo patógeno en un mismo cultivo. Muerte regresiva es una de las principales y la conocemos básicamente porque pues, empieza a producir una muerte, digamos, de los ápices hacia las bases. Hay otros patógenos tipo, por ejemplo, fitóftora o algunos problemas edáficos o de suelo, de riegos, que también ocasionan daños similares, ya, pero siempre, digamos, en la muerte regresiva, siempre vamos a encontrar a la acidiplodia, porque es un patógeno que se asocia particularmente a infectar heridas y también a colonizar tejidos senescentes. Entonces, lo podemos encontrar ahí, ¿no? Afectando pues estos árboles. Mucho de este comportamiento se asocia básicamente a esta enfermedad que le llaman la mancha de hollín. Como ustedes pueden ver, en algunos casos se le confunde con Cladosporium, pero es un hongo que aparentemente la misma familia que el Oidium, lo que hace es parasitar parte de estos tejidos e impide de que los brotes salgan. Esto en sierra pues es muy complicado porque este es un patógeno básicamente de humedades altas, pero al momento de hacer que no salga brote nuevo, estas partes que están expuestas al sol ya se rajan y una vez que hay rupturas, por ahí entra la acidiplodia. Entonces se llega a producir lesiones pues bastante grandes sobre las ramas. Estas son fotos de sierra, por ejemplo, ¿no? Zonas donde llueve básicamente entre los meses de diciembre, enero, por ejemplo, se empiezan a ver estos problemas, ¿no? Y vemos al hongo ahí que empieza a defoliar y obviamente pues también empieza a tumbar fruta. Pues a partir de las lesiones que se generan, ya entra la acidiplodia, y aquí sí, pues este patógeno es capaz de poder matar a las ramas en sí. Otra enfermedad que es, digamos, una de las que caracteriza básicamente digamos, a la acidiplodia en paltos, son los chancros en troncos o las exudaciones en sí, ¿no? Entonces vemos que hay ramas que exudan y estas exudaciones son las que caracterizan básicamente a la enfermedad. En realidad, las exudaciones es savia cristalizada de la planta. Si yo le hago pues una herida con algún objeto punzante, pues se va a formar o va a salir la savia y se va a cristalizar. Pero cuando hay una herida que está colonizada por un patógeno tipo la acidiplodia, va a impedir de que se cierre la herida y esta va a seguir emanando savia y por lo tanto se va a concentrar digamos, en la zona donde está la infección. Entonces, mientras no sane la herida, pues esta va a seguir emanando estas exudaciones. Entonces es importante de alguna manera pues el manejar esto porque lo bueno es que nos dice dónde está la infección, pero ya es un síntoma pues que nos dice que tenemos que tomar algunas acciones. Y muchas veces estas acciones tienen que ver con esto, ¿no? Se ven las exudaciones y hay, digamos, en algunos lugares se hacen pues este tipo de eliminación de tejidos, ¿no? Yo creo que esta es una medida pues muy severa, contraproducente, porque el patógeno ingresa por heridas y precisamente lo que hacemos es darle más área de acción para que penetre, a pesar de que se les pone pues eh, ciertos tipos en este caso de pastas o algo, ya el mayor daño es que se rompe todo lo que son los vasos del floema y muchas veces estas acciones lo que hacen es matar las ramas más rápido. Internamente vemos pues los típicos tejidos afectados,
¿no? Por los frentes de avance. Entonces vemos un tema muy similar a lo que vimos en vid. Estas infecciones pues lo que hacen es limitar el flujo de agua, y si se limita el flujo de agua pues se va a limitar netamente lo que es el tema de que ésta llegue pues a frutos, y la rama eventualmente puede morir. Miren esta diapositiva, en los puntos amarillos ya he marcado por ejemplo zonas de infección. Ven, por ejemplo, aquí hay una exudación, se murió esta parte, ya ocasionó una muerte regresiva. ¿Ok? Por aquí está afectado también, ya afectó esta rama. Miren, el fruto todavía no tiene tiempo, o no tiene, digamos, no ha adquirido la materia seca ni los aceites adecuados, pero ya viró de color. Significa pues que aquí ya cortó el flujo de agua. Aquí pues bueno, miren, aquí un chancro, en medio. Y miren, pues aquí ya descolgó, directamente ya tumbó la fruta. Aquí pues hay fruta pues que se ha caído por una infección que está más arriba. Y el tema pues es que este tipo de enfermedades pues he visto pues que empieza a tumbar pues bastante fruto. Estamos hablando pues en algunos casos de 10, 15 frutos semanales. Y esto pues sí a la postre te puede ocasionar pues una serie de pérdidas. Hasta aquí hemos hablado pues de las enfermedades que se ocasionan por infecciones previas o infecciones que se pueden generar en primavera. Pero una vez de que se produce la muerte de las ramas, el hongo empieza a esporular. Entonces aquí, curioso porque en estas ramas secas es donde se empiezan a producir las esporulaciones. No solo en las ramas secas que pueden estar en el árbol, sino las que están caídas, las que están en el suelo. Entonces, eso sí es un problema serio porque el hongo llega a completar su ciclo ahí. Entonces, en los meses de verano es donde la producción de esporas pues alcanza eh, pues dimensiones muy altas, y aquí es donde en fitopatología llamamos del inóculo secundario, ¿ya? Y se produce otra enfermedad, que es el stem emerald, o la pudrición del pedúnculo, y que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Se producen grietas, digamos, en los pedúnculos. El patógeno que está ahí, pues las esporas que tenemos en gran cantidad, pues se meten al interior y empiezan a producir, pues, estos daños al pedúnculo. Bueno, dirán, pues no pasa nada, ¿no? Porque al final yo corto, pues, el fruto aquí y ya está. Pero lo que pasa es que tiene otra connotación, porque una vez de que ya tenemos esta infección, hay un hilo conductor que puede pasar hacia el interior del fruto, y una vez que está al interior del fruto, pues eh, se ocasiona pues este tipo de síntomas. Entonces, tener este tipo de problemas en destino, o inclusive, pues a veces nosotros partimos una palta pues y está infectada, pues no es nada agradable. Entonces, esta es una enfermedad que se asocia a este problema. La pudrición de injertos, aquellas personas que se dedican a temas de viveros, por ejemplo, saben cuando ya no ha pegado una pluma, pero a veces se le deja pues más de tiempo, y el hongo, así como hemos visto en las ramas, pues también te esporula en estas partes afectadas. Y muchas veces el problema en las zonas o en los viveros, pues ahí es donde se empieza a contagiar o ir las infecciones a campo. Entonces a veces van estas plantas a campo, y lo que sí me he dado cuenta es que cuando la infección va de vivero, pues la variedad, la pluma, no te dura más de 2 meses. Pero a veces descuidamos estas heridas, se mete la Pseudiplodia, porque vuelvo a repetir, es endémico en todas las zonas, afecta a muchas leñosas, y empieza a afectar. Cuando tenemos plantas con estas características, definitivamente yo creo que hay que reemplazarlas, porque internamente los vasos
los vasos se afectan y a veces integramos una serie de medidas para poder controlar este tipo de infecciones, pero ya esto no revierte. Y al final logramos pues que se formen los árboles, pero los árboles pues son más pequeños, son los que florean más rápido, producen siempre frutos pequeñitos, tumban mucha fruta, nunca alcanzan pues un tamaño adecuado. Vemos lo que vimos al inicio con la vid, ¿no? Cuando la variedad es más gruesa que el patrón, pues siempre hay un problema ligado aquí y dentro de esto pues hay una especie de corazón negro que te llega a afectar con un corazón ahí de tejidos afectados que limita principalmente el crecimiento de estos árboles. Bueno, las podas son bastante importantes, pero hay que tener pues bastante precaución con eso. Podas bien hechas pueden ayudar básicamente a limitar o a limpiar bien los campos. De hecho, la madera que está en el campo, que hemos visto que donde se esporula, donde está el hongo, sacarla y quemarla, no picarla, sacarla y quemarla es lo ideal. Digo que tenemos que tener bastante precaución porque a veces hacemos pues podas bien drásticas, pero probablemente pues este campo lo saneemos de infecciones, pero quizás no nos produzca en 2 años, porque estamos eliminando precisamente el material que necesitamos para la producción de fruta. En arándanos también tenemos problemas similares y uno de los principales, o el principal en sí es la pseudoplodia. Aquí digamos que la etapa crítica es poda, porque precisamente en las heridas de poda es donde empiezan a meterse pues, este tipo de patógenos y empiezan afectando quizás un solo punto, digamos, de las heridas de entrada, pero cuando llegan, digamos, a la corona ya te puede afectar la planta completa. Entonces, esto en campo pues es mucho más dramático, porque podemos ver pues infecciones bastante serias, ya ocasionadas por un patógeno que en realidad se transmite básicamente por el viento y que eventualmente pues puede ocasionar daños pues bastante severos. Bueno, el manejo de las infecciones es un tema pues que siempre ha sido bien controversial, depende mucho de los colegas, ¿no? Depende mucho de las experiencias, pero las infecciones están. Como les decía, una limitación es que no sabemos en muchos casos dónde es que ha comenzado, hasta cuánto es lo que te ha afectado, qué debemos hacer, cómo debemos hacer. Hace ya varios años atrás hicimos con hongos de madera en uva pues muchos ensayos en mi laboratorio y llegamos pues a no solamente con patógenos sino con hacer un screening de diferentes fungicidas y llegamos a muchas conclusiones. De hecho, los fungicidas que actualmente se utilizan, ¿no? Digamos, con mayor, digamos, presencia, los que tienen mayor presencia, han sido precisamente de ensayos que tuvimos al inicio. Pero nos dimos cuenta de que habían productos que te funcionaban muy bien in vitro, es decir, que tenían muy buena acción in vitro eliminando los patógenos, pero cuando lo aplicábamos, pues simplemente no había ningún tipo de respuesta. Empezamos inicialmente a manejar el tema de cómo aplicarlos, porque a veces es un error bien grande pues el tema cómo lo aplicamos. Y yo creo que un error que hasta ahora seguimos cometiendo es hacer aplicaciones foliares a las hojas para controlar problemas que se producen en la madera. Por un tema fundamentalmente de básico de movimiento de fungicidas, sabemos que la mayoría de insecticidas, fungicidas, se mueven a través del xilema. Si yo, por ejemplo, hago una aplicación de un fungicida X, lo va a coger
la hoja, y como se mueve por el xilema, lo máximo que puede hacer, ¿no? Siguiendo, digamos, esa vía, es llevarlo a las puntas o llevarlo hacia los extremos, por decir a todo, ¿no? Pero para que puedan de alguna manera regresar, tendrían que hacerlo por el floema, y no hay movimiento por el floema. En otras palabras, para yo poder, si yo tengo una infección en una rama, una aplicación foliar, no va a revertir. Y es por eso que vimos que lo importante era que estos productos, independientemente de su naturaleza o su grupo, sean aplicados vía el sistema. Entonces ahí empezamos a evaluar y vimos que muchos productos de alguna manera sí que podían, aplicados por esta vía, tener una acción en las partes de arriba, pero es lógico, porque normalmente la raíz lo toma y siguen pues una vía apoplástica a través del xilema y pueden de alguna manera llegar a las partes aéreas. Luego pues hemos visto pues también de mejorar este tipo de situaciones y ver las características físico-químicas de los plaguicidas, ¿no? Que son varias. Y esto nos dice, pues, o nos explica el por qué algunos productos te funcionan bien, ¿no? Digamos in vitro, pero no te funcionan bien cuando los aplicamos directamente a las plantas. Y tiene que ver particularmente por estas características. Para mí, para hacer aplicaciones para hongos de madera, yo me baso particularmente en estas características: la solubilidad, el peso molecular del producto y el coeficiente de absorción. La solubilidad tiene que ver con la sistemia. Cuando un producto tiene valores mayores a 1, cuanto más lejos a 1 esté, cuanto más valores tenga sobre 1, va a ser más soluble. Cuanto más cerca a 1, va a ser más insoluble. El agua, como un vehículo básicamente universal, como un disolvente universal, cuanto más soluble sea un producto, la hoja o la raíz lo va a absorber mejor y lo va a traslocar hacia donde se mueva. En otras palabras, la solubilidad tiene que ver con la sistemia. Para casos de aplicaciones foliares, que muchas veces se hace, se tiene pues esta particularidad que es el coeficiente octanol-agua, que también tiene, digamos, su gradación, ¿no? Valores, digamos, de 0 a 2 son productos que son penetrantes, es decir, que tienen la capacidad de poder pasar las ceras y llegar más profundamente al interior de las hojas, o eventualmente, pues, más profundamente en la raíz, ¿no? Y productos, digamos, mayores a 4.5, pues simplemente se quedan en las ceras. Hay productos como las estrobilurinas, por ejemplo, en sí, que son más afines a ceras, no penetran, se quedan encima, ¿no? Y el coeficiente de absorción tiene que ver con la capacidad, básicamente, de que el complejo ácido-húmico lo secuestre o no el activo. Es decir, que sea más o menos lixiviable. Valores de 10 a 1000 son altamente lixiviables. Hay que tener bastante cuidado para manejar este tipo de productos cuando lo apliquemos al suelo. Lo ideal es que tenga de 100 a 1000, pero cuando ya tenemos, pues, digamos, sobre 1000, es decir, coeficientes sobre 1000, ya cuanto más lejos, ¿no? Van a ser más fuertemente absorbidos al complejo arcillo-húmico y la planta va a tener más problemas de poder absorberlo. Dentro de los productos que se utilizan más para hongos de madera están estos, ¿no? Imexazol, Imasalir, Procoraz, Benomil, Carbendazim, Tiabendazol. Estos últimos se utilizan mucho, son benzimidazoles. Ya, en realidad la limitación es el Carbendazim siempre. Por lo tanto, pues estos productos se utilizan en post cosecha,
pero este producto, pues como no se convierte el carbendazim, el tiabendazol, se puede utilizar en campaña. El imexazol, pues, no tiene pues esos problemas. El imasalil, pues, sí, pues, tiene también algunas limitaciones, pero pues, se utiliza igual que el procloraz. La solubilidad, como le decía, tiene que ver con la sistemia. Y el imexazol en este sentido, pues, es un producto altamente soluble, se puede aplicar, pues, en las raíces, y en horas ya lo tenemos prácticamente, inclusive en los frutos, ¿no? O en la parte superior de las hojas, porque es un producto, pues, muy móvil, muy móvil. Haciendo una diferencia con los, digamos, parámetros que hemos estado hablando, pues estos productos son los que se utilizan, tienen sus pros y sus contras, pero al menos, de alguna manera, pues nos ayudan, nos están ayudando básicamente en el tema del manejo de las infecciones. Los que se utilizan en campaña básicamente son imexazol, tiabendazol. Se utiliza también, he visto, el sulfato de cobre. Lo que pasa es que el sulfato de cobre tiene una solubilidad menor inclusive que el del benomil. Sí tiene un KW bajo, es decir, puede penetrar las hojas, pero tiene un KOC de casi 10.000, es decir, es altamente secuestrado por el complejo ácido húmico y por lo tanto, pues aplicaciones al suelo, pues son, es un problema, ¿no? Porque la planta, pues a veces es incapaz de poder tomar. Bueno, el tema de los químicos, yo lo sugiero en momentos en concretos, de hecho, a veces no más de 2 aplicaciones por campaña. En paltos, la época ideal es cuaja, 100% cuaja. En el caso de vid, es floración cuaja, y en arándanos, básicamente la etapa alrededor de la poda. Se puede aplicar antes de podar o 15 o 20 días después de la poda, ¿ya? Básicamente esas son las etapas críticas para hacer la aplicación de los químicos, pero lo que pasa es que los químicos te van a funcionar, porque ya hemos hablado de esto, van a utilizar como vehículo el agua y se van a mover por estas zonas que están así de este color blanco. Pero estas zonas oscuras pues simplemente ya no se van a mover. Por aquí estos tejidos muertos ya no van a funcionar. Entonces a veces pasa el efecto del producto y la infección sigue. Por ejemplo, miren, esta tiene un color, este es de una infección, digamos, de una etapa anterior, y esta es nueva. Inclusive, después de una aplicación, como el producto no llega acá, dentro está el patógeno. Esta es una foto de hace va a tener como 15 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba después de una aplicación de un fungicida, ¿no? ¿Qué pasaba en esos tejidos, pues, estos necrosados? Pues el hongo está vivo. Entonces, el fungicida te va a ayudar, básicamente, pues, a limpiar los vasos, a darle, pues, una acción, pues, matar infecciones, pero lo que te va a ayudar a manejar mejor el tema de los hongos de madera son los activadores de defensa de plantas. Y ahorita en el mercado, pues, hay varios, ¿no? De forma tradicional siempre se han utilizado los fosfonatos, el fosfatil de aluminio, el ácido fosforoso o los fosfitos. Hay algunos aminoácidos, básicamente, pues, que te ayudan en este tema, pero los mananos, quitosanos, sí que te llegan a ayudar. Los cobres, algunos de ellos tienen una acción directamente inductora de defensa. Y, bueno, básicamente esto es el complemento para ayudar al manejo de este tipo de infecciones. Las plantas tienen mecanismos de resistencia, pues, inherentes, propios, ¿ya? Ellos se ayudan en sí, inclusive, pues, muchos de los activos de estas plantas lo utilizamos nosotros. Pero yo lo que les quería hablar aquí, ya con esto ya cerramos un poco, pues, esta charla, ya, es cómo es que se produce
la defensa de las plantas. Básicamente es un tema natural. Este es un tejido vegetal, estas son células, este es un patógeno. La espora germina, forma el tubo germinativo, puede penetrar por estomas o puede entrar directamente, eso es, digamos, ya inherente a cualquier patógeno. Si en esta etapa se produce, digamos, un reconocimiento celular del ataque al patógeno, entonces, y si la planta tiene genes de defensa para este ataque, la infección se para. La planta dice, no, tú no entras. Pero muchas veces, ya, digamos que esta respuesta de la planta le gana la infección. Es decir, el patógeno penetra, infecta una célula, empieza otra y ¡pum!, se produce, digamos, las infecciones en términos generales. A la planta no le ha dado tiempo de poder utilizar sus mecanismos para poder defenderse. Sin embargo, hay ciertos tipos de productos que aplicándolos previamente hacen que las plantas empiecen a desarrollar per se, previamente, este tipo de respuestas. Y eso lo logramos fundamentalmente con los fosfetiles inicialmente, ahora pues hay compuestos que son más específicos, pero ¿qué es lo que hacen? Que cuando se aplican a la planta, digamos que estos productos lo que hacen es, una vez que hacen el contacto con las células vegetales, entrar en contacto con receptores celulares que interpretan que estos productos son patógenos o que les van a hacer daño. No lo son, definitivamente, pero inmediatamente empiezan a generar los mecanismos de defensa, y uno de los más importantes es el SAR. El SAR es la sigla de, pues está en inglés, Systemic Acquired Resistance o resistencia sistémica adquirida, ¿ya? Y desde el punto donde se produce la infección, manda una señal en toda la planta y la planta inmediatamente empieza a activar sus mecanismos de defensa. ¿Cuáles son? Pues son varios, ¿no? Seguro que han escuchado de las PR proteínas, ¿no? Son proteínas que hacen que las células, las paredes celulares de las células se engrosen y por lo tanto hacen más difícil que los patógenos penetren, activan el sistema de tilosas, básicamente haces vasculares, pues ayudan a cerrar más rápido heridas. Eso es básicamente lo que produce, digamos, esta respuesta, la hipersensibilidad, ¿no? Que la misma planta empieza a matar células alrededor del punto de infección del patógeno para matarlo de inanición. Entonces, este tipo de productos, e inclusive algunos microorganismos, ¿no?, lo hacen de forma natural y hacen que las plantas empiecen de alguna manera pues a desarrollar esta respuesta. Entonces ya hay productos en estos momentos en el mercado que ayudan a que se produzca pues esta respuesta, y cuanto más aplicaciones se hagan, pues ese mecanismo va a ser más, digamos, más estable en el tiempo. La resistencia sistémica adquirida va a estar asociada básicamente a los niveles de ácido salicílico. Y tenemos la otra, la resistencia sistémica inducida, que va a estar ligada a unas hormonas que es el etileno y el ácido jasmónico, que tienen que ver fundamentalmente con la formación de heridas. Ojo, cuando hablamos, por ejemplo, de ácido salicílico, ¿ya? Yo he visto algunos casos, por ejemplo, que me dicen, oiga, mire, tengo un producto que tiene ácido salicílico y debe funcionar para activar defensas. Eso no funciona así. Ya, en realidad, se tiene que aplicar a la planta el estímulo para que la planta, de forma natural, produzca el ácido salicílico. Hay también algunas confusiones con esto, porque hay algunos colegas que me dicen, no, mire, yo he cogido aspirina, la he molido y la he aplicado y eso funciona, ¿no? La aspirina es ácido acetilsalicílico, o sea, no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí hay muchas cosas que se
podría eventualmente en otro momento pues hablar con más detalle, pero lo que quiero que sepan es que este tipo de cosas funcionan y son las que de alguna manera ayudan al manejo de los químicos o al manejo integrado básicamente de los cultivos. Entonces, cuando se aplican este tipo de productos, el patógeno ingresa, inmediatamente se produce esta respuesta, ¿no? El ácido salicílico por un lado el SAR y luego pues las otras rutas de la resistencia sistémica inducida, ¿no? Que va para ayudar en sí per se a las plantas. Cuanto más elevado sean los valores de ácido salicílico, es decir, cuanto más altos estén, mejor va a ser la respuesta. Entonces, a veces con una sola aplicación no es suficiente. Yo sugiero siempre que se hagan al menos 2, sería ideal 3, para mantener estos niveles lo más altos posibles, ¿no? Porque cuanto más altos estén estos niveles de ácido salicílico, es mejor. Bueno, yo quería terminar un poco esta charla porque siempre me preguntan, sobre todo aquí en Ica, ¿no? Que la vid la siembran pues de tiempos pues antiquísimos, ¿no? Oiga, yo siempre he tenido mis uvas y nunca he tenido problemas, pero pues ahora sí. Lo que pasa es que el tema de los hongos de madera es un problema mundial, ¿ya? Que se ha generado básicamente pues en los últimos 30 años. De hecho, hay un evento que se hace pues cada 3 años, que es un congreso de hongos de madera, el último fue el año pasado, que fue en Canadá. Y el tema es bien concreto, ¿no? Es un problema creciente, ya de estudiosos de esta situación, pero tiene que ver básicamente con los cambios de riego. De hecho, si yo les dijera de que los hongos de madera han sido ocasionados por riego tecnificado, por riego de goteo, pues quizás me digan, oye, pero es que sin el riego tecnificado jamás hubiésemos llegado a los niveles de exportación que tenemos. Y es verdad. De hecho, aquí en mi tierra, ¿no? Si no fuese por el riego tecnificado, pues no pudiésemos haber hecho esto, inclusive pues en las nuevas explotaciones del norte, pues tampoco, porque no alcanza agua para hacerlo todo por gravedad, pero precisamente el riego tecnificado hace que las plantas, ¿no? Tengan un sistema radicular más pequeño, a diferencia de un riego por gravedad. De hecho, en las vides, donde apareció el problema de hongos de madera, cuando se regaba por gravedad, había una época que se llamaba agoste, ¿no? Y el agoste básicamente era una época en la cual, al quitarse el agua, se rompían los ciclos de muchos patógenos. Entonces, había el descanso natural, la planta brotaba y todo empezaba de nuevo. Y se permitía de alguna manera pues que los ciclos de estos patógenos se rompieran. Al momento de cambiar el riego tecnificado y cambiar la arquitectura de la planta, siempre tengo que darle agua. Y de hecho, tengo que hacerlo así, porque si no le doy, pues las plantas empiezan a morir, porque el sistema radicular es más superficial, más pequeño. Y ese tema, precisamente de darle pues el agua más seguido, no solamente hablamos de vid, hablamos de palto y otros cultivos, ha hecho que estos ciclos de los patógenos no se rompan. Y por lo tanto, pues que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Y de ahí es donde pues vemos que este impacto ha sido mayor en los últimos 30 años, ¿no? Que ha sido pues la etapa en la cual se ha cambiado el riego por gravedad a riego por goteo. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco pues a los colegas de Capeagro, ¿no? por la posibilidad de poder llegar a ustedes, y si tuviesen pues alguna duda, por favor, con toda confianza. Voy a presentar unas diapositivas acerca de las soluciones que tiene Capeagro para problemas fitosanitarios que presentan nuestros cultivos.
Y luego seguimos con respondiendo las preguntas. Pueden ustedes ir escribiendo al chat para darlas al doctor Álvarez. José, no sé si me permites compartir. Sí, ¿puedes hacerlo? A ver, trata de compartir la pantalla. Sí, no, estoy tratando, pero no puedo. Sale. Ok. Señor doctor Luis, en la Sí, parte superior dice dejar de compartir pantalla, es un botón rojo. ya. Stop share, ya. Perfecto. Ahora, Anderson, podrás hacerlo. Ya, gracias. Muchas gracias, doctor. Ya, todavía no, faltan las preguntas para el doctor. Voy a presentarles ahora los productos que tiene Capeagro para los problemas que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Primero, indicar que Capeagro presenta un portafolio completo de soluciones fitosanitarias y de nutrición, y tenemos almacenes periféricos tanto en Piura, Lambayeque y Arequipa, Tarapoto, atentos a cualquier inquietud o solicitud que tengan ustedes, nuestros clientes. ¿Qué soluciones presenta Capeagro? Bueno, como decía el doctor, es importante tener en cuenta el FRAC, que es el modo de acción de los plaguicidas. En el caso del Oidium, nosotros tenemos una serie de soluciones, en este caso el Subtrovin de Cremex, son del grupo de las teblurinas, un FRAC 11. Nosotros siempre nos hemos preocupado de buscar productos que tengan justamente eso, ¿no? La novedad, ¿no? Buscar productos que tengan modo de acción distintos para dar soluciones, ¿no? Tenemos el Fighter, que es una mezcla de un fluconazol más un trifluorostrobin, es FRAC 3 y FRAC 11. También tenemos el Estelmas, que es un espiroxamine, FRAC 5. Tenemos ya productos que son triazoles, pero son, digamos, más adecuados para etapas de floración hacia adelante del cablo uva. FRAC 3, trifluosol y milclonil. Por último, tenemos el Boscapir, ¿no? Que el Boscapir es nuestra última registro que tenemos, que es un producto muy novedoso, que aquí vamos a hablar un poco más sobre el Boscapir, que es un Boscalit más piraclostrobin, ¿no? Un FRAC 7 y un FRAC 11. Pero cubriendo todo eso, y lo último que el doctor estaba conversando, acerca de productos que activen las defensas naturales de la planta, tenemos el Biestop, ¿no? El Biestop sin FRAC, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto, no es un fungicida, no tiene acción sobre los hongos, tiene acción sobre la planta para que estas plantas generen su defensa de una forma natural, ¿no? Este es el Biestop. Bueno, para hablar un poco del Boscapir, brevemente, es nuestro último producto, nuestro registro es el producto ideal para el cultivo de uva, está registrado para el cultivo de uva, para el control de Oidium. También es un botricida muy, muy bueno y se puede usar en distintos cultivos. Está compuesto de Boscalid más piraclostrobin. Como decía el doctor, son dos activos, esos dos activos, este es la célula del hongo, todos los grupos de fungicidas y donde actúa cada uno. En el caso del Boscalid, la respiración, las mitocondrias de los hongos. Son dos tracks distintos. Entonces, usarlos es mientras que el clostrobin pertenece al grupo de los inhibidores externos de quinonas. Están los otros grupos que afectan o que controlan Oidium, ¿no? Los triazoles, que actúan a nivel de membrana, le aparecen los hongos. Bueno, comentaba ambos activos, Boscalid tiene un efecto que es rápidamente por la planta, tiene una acción translaminar y se distribuye hacia arriba. Mientras que el piraclostrobin tiene un efecto translaminar, se distribuye localmente a través de la hoja, pero tiene un efecto reverdecedor en el cultivo, ¿no? Está documentado que el piraclostrobin la planta como un antigiberélico y actúa como un energizante natural del cultivo.
Aparte del Boscapir, lo presenta el Supetrovin, que es el Cremes, cresocimetil, el Micronil, que es un miclobutanil, Pfizer, un fluconazol más trifluostrobin, el Triflusole, que es un triflumisole, y Stelmas, que es un espiroxamil. Este es el FRAC, este es un resumen más o menos de los productos que tenemos registrados para el tema de oído en el cultivo de vid, ¿no? Y nuestro producto es el diferenciado en el sentido que es un producto totalmente inocuo. Lo que activa mecanismo de defensa de la planta es el Biestop, ¿no? Biestop es un producto a base de nanopartículas, hecho a partir de la nanobiotecnología. Ya se ha estado haciendo algunas charlas acerca de la nanotecnología, que es una tecnología nueva que Capeagro ha adquirido. Y esta nanotecnología, que es un paquete de productos que cuenta la línea Capeagro, uno de ellos está teniendo éxito y poco a poco lo estamos haciendo conocer, es el Biestop, ¿no? Como bien dijo el doctor Álvarez, este es un nuevo modo de acción, es un nuevo mecanismo de acción donde la planta genera su propia defensa, es un mecanismo muy complejo, ¿no? Donde actúa pues el ácido jasmónico, son señales de la planta, cuando llega un patógeno a la hoja eh, activa un mecanismo de acción para retener el avance del hongo. Esto actúa a nivel de este tipo de enfermedades, como en el caso de oído, pero lo hemos probado para otras enfermedades también, como hongos de madera, como soya, como Staphylococcus, con resultados muy, muy buenos. ¿Qué no contiene Biestop? ¿No? Esto es importante tenerlo en claro, porque Biestop es un producto inocuo, ¿no? No contiene ni metales pesados, ni amonio cuaternario, ni ninguna clase de plaguicidas, ni fosfatil, ni fosfato, ni otro. Es un producto inocuo. ¿Qué contiene Biestop? ¿No? Lo que contiene Biestop es el L-metilfolato de calcio, que es un antioxidante natural en la planta, que es el que genera o activa este mecanismo de defensa de la planta, además de microelementos. Hemos hecho muchos ensayos del producto, ¿no? Con resultados óptimos. Este es con el Biestop comparado con otros productos como tricodermas y aceites de árbol de té. A los 5 días después de la aplicación tenemos controles hasta de un 60% con Oidium, ¿no? Esto se puede incrementar si hacemos una segunda aplicación, ¿no? Como decía el doctor Álvarez, es siempre lo ideal hacer aplicaciones continuas de los productos para tener una respuesta mejor de la planta, ¿no? Y estas son algunas fotos que hemos hecho de los trabajos que, ¿no? De 5 días de la aplicación, lógicamente el ataque al oído disminuye notablemente. El tema de muerte agresiva, que es otro tema que el doctor ha comentado, tenemos productos como el resguardo, que es un tiabendazol, mesazol, el proteazol, que es nuestro mesazol, una de las moléculas que está hablando el doctor Álvarez, superaz, que es un procloraz, y nuevamente el Biestop, ¿no? Que es el Sinfrac, ¿no? Porque no actúa sobre el hongo, actúa sobre la planta. Estos son los grupos, ¿no? Nuestro protesazol, que es el imesazol, lo que nos comentaba el doctor, que es una molécula pues, que tiene una alta solubilidad, por lo que se aplica al suelo y se moviliza rápidamente por el sistema de la planta. El resguardo, ¿no? También se acompaña muy bien con él, porque son diferenciados. Superaz, lógicamente, el Biestop, ¿no? El FRAC del imesazol es 32, ¿no? Es el grupo químico de los isosazoles, ¿no? El tiabendazol es un benzimidazol y el procloraz, bueno, nuestro superaz, que es un imidazol, ¿no? El proclorazol, como dijo el doctor Ari, es una molécula con una alta solubilidad, no queda retenido en las partículas del suelo, la planta lo absorbe. Es un producto para trabajarlo, está registrado en palta, en vid, en arándano, en espárrago, pero podemos usarlo en distintos cultivos, cebolla, tomate, pimientos, etc. Este es un ensayo justamente que hicimos con el doctor Álvarez con el producto Biestop para el tema de muerte regresiva, junto con el proteazol, que es nuestro imesazol, ¿no? Se hicieron varios tratamientos, el Biestop con dosis de 2, de 3 y de 4 kilogramos por hectárea aplicado vía foliar, mientras que el proteazol, que es nuestro imesazol, aplicó 2 litros por hectárea, pero en este ensayo, pues, se dieron unas plantas, unos plantones de palta, se hizo una incisión en los
en el tallo y ahí se inoculó 1 por 10 a la 4 esporas del hongo, la Acidophilus bromide, que dieron las condiciones adecuadas para que el hongo se manifieste, luego se aplicaron los productos en cuestión, ¿no? Se midió lógicamente el avance del hongo a partir del daño o de la incisión donde se hizo la inoculación de los hongos, ¿no? Y esto se llevó a un programa estadístico Access para poder determinar el área de influencia del hongo después de aplicado el producto, o los productos, ¿no? En el caso de Bliestot con Predazol, llegamos a controles altos, ¿no? Después de 55 días después de la aplicación de los productos. Entonces, ambos, tenemos soluciones tanto de un manejo químico de las enfermedades, como también de un manejo sin residuos, cero residuos, o un manejo biológico de las enfermedades. Bueno, si tienen preguntas al doctor Álvarez, las pueden ver acá vamos a ver acá vayan escribiéndolas acá en el grupo de WhatsApp. Si no, también me las pueden hacer llegar a mi correo electrónico, que es azabaleta@capeagro.com. ¿Hola? ¿Sí? Dime, Anderson. Ya. Entonces, bueno, esta es la charla que queremos ofrecerles a ustedes, complacidos en verdad de su asistencia. Se vienen otras charlas próximamente, ya vamos a ir comunicándoles. Hemos tenido una muy buena recepción de todos ustedes, son cerca de 182 personas, pero han llegado a picos de 200, 205, muy agradecido al doctor Álvarez. No sé, ya hay algunas preguntas, vamos a ver. Doctor, no sé si usted podrá leerlas o necesita que yo lo pueda indicarle. A ver, no sé si usted las pueda ir leyendo. He estado contestando algunas, pero es que no son varias. Ya yo puedo ir contestándolas. A ver, esto pasa muy rápido. Un momentito, por favor. Dice Samsung, doctor, usted comentó que hay 2 etapas de aplicación del fungicida vía sistema en palto. Uno es en la etapa del cuajado y otro en la aplicación. ¿Y la otra aplicación en qué etapa sería? Sí, a ver. Yo lo que he dicho es que podrían ser hasta 2. Ya podrían ser hasta 2 de químicos. Pero lo ideal, si con una puede hacer, pues perfecto, ¿no? Miren, yo recomiendo, la principal es cuaja. O sea, ya cuando ya ha terminado ya toda la cuaja, ese es un momento para mí oportuno, ¿no? De hacer una aplicación. Yo en ese momento haría, pues, básicamente por un tema de residualidad, tiabendazol. Y eventualmente, una segunda aplicación, ya es que eso depende de los lugares, pero acá, por ejemplo, en el sur, las cosechas son en mayo, ¿ya? Y otra etapa crítica donde empiezan de alguna manera a afectar hongos de madera es febrero. Entonces, de normal, pues, en noviembre, por ejemplo, se hace una aplicación de químico, ¿no? En cuaja, o finales de octubre o inicios de noviembre. Y la segunda es ya con imexazol, porque tiene menos problemas o sea, su carencia es menor ya en febrero, ya en crecimiento de fruto. Ya esa es la ventaja, ¿no? Todo depende de la carencia del producto, pero sí, pues la experiencia con imexazol pues ha sido pues aplicarla pues hasta pues, 45 días antes, 50 días antes de cosecha. Así que en ese sentido no habría ningún problema. Ya, Ángel pregunta, en nuestro caso, luego de envero, no podemos aplicar productos de alta residualidad a cosecha para controlar oidio. Productos aparte biológicos pueden tener un efecto significativo a fin de cuidar el raquis. ¿Qué grado de dispersión, umbrales, recomienda realizar una aplicación curativa, tanto en hojas como en racimos, a nivel de bayas y raquis? Y si el oidium prolifera solo en tejidos vivos, de cosecharse un racimo con presencia de oidium leve en raquis, continuaría el oidium
crecimiento en el racimo? Wow, son varias preguntas, pero a ver. La primera dice, luego de enero no podemos aplicar productos de alta residualidad a cosecha para controlar el oidium. Productos, aparte de biológico, podemos tener un efecto significativo sobre la enfermedad. Sí, bueno, el tema es azufre, normalmente se aplica azufre, inclusive azufre en polvo, tiene un buen efecto en, digamos, en ese periodo. Pero aparte de eso es que normalmente pues depende de estrategia que tengan para hongos pre-cosecha. De normal, por ejemplo, pues aplicación de Boscalit. Boscalit te ayuda pues para hongos en general, ¿no? No solamente para temas de botritis, sino también para oído. Entonces eso sería pues una digamos, forma ideal, ¿no? De poder ayudar. Pero pre-cosecha, pues los bacillus, pues hay algunos productos que tienen pues también un efecto bastante marcado, ¿no? Antiesporulantes, me refiero a orgánicos, pues son los que se están utilizando y tienen una buena acción, pero en sí, para evitar oidium, para evitar que se introduzca el raquis, lo que mejor funciona pues es el azufre, ¿no? Hacer aplicaciones de azufre. Ya, bueno, Ángel, también comentarte que Capearo, como decía el doctor, que usa mucho el Boscalin. Nosotros tenemos el Boscapir, que es Boscalin más piraclostrobin, y además tenemos el Bistot, que ya lo hemos ensayado a nivel de raquis también, con efectos positivos sobre la enfermedad, ¿no? A ver, acá otra pregunta, indican, hablo de aplicar, Tófilo No, Arroyo. no, pero de lo que estaban preguntando ahí en esa misma pregunta, decían algo de umbrales. El umbral, Sí. no hay umbrales. En enfermedades, en enfermedades esto no es como temas entomológicos, ¿no? Que si encuentro un bicho caminando, pues quizás pueda aguantar. Si encuentro 3, pues quizás pueda aguantar. Ahora, si encuentro 20, pues ya quizás amerita una aplicación. El umbral en el caso de las enfermedades es 0. Entonces, no hay un umbral. De hecho, tan pronto se encuentre un 1% de incidencia, ya deberíamos estar utilizando alguna medida de manejo, ¿no? Entonces, para el caso de las enfermedades, al no haber umbrales, ¿ya? Porque ya de por sí, de que haya 1% de incidencia, ya estamos, digamos, en serio riesgo, ya amerita una aplicación. Y sí, pues, el oidium es un biótrofo, es un parásito obligado, solamente te va a afectar los brotes inclusive. Las hojas ya, sobre todo a fin de campaña, si uno se da cuenta, pues las hojas que han estado en la campaña, pues ya no son sensibles de ser afectadas, porque ya están llenas de almidones, ya no les gusta. Más bien buscan, pues, los raquis o buscan las hojas jóvenes, ¿no? Pero, como usted ha dicho, pues hay estrategias, se pueden utilizar, pues, algunos productos en esa etapa, pero lo interesante es que los productos que se utilizan básicamente para el control de botritis, últimamente pues el tema de bacillus o algunos extractos, como se hace la aplicación dirigida al racimo, con gastos pues no mayores a 800 litros normalmente, o máximo 1000 litros como es dirigido, pues eso ayuda también a que oidium no entre, porque en sí estos productos que se utilizan para botritis o aspergillus o pudrición ácida, en general tienen una acción también sobre oído. Bueno, hay varias preguntas. Acá una de las últimas que indica qué producto puedo utilizar para control de secuela en producción de arándano orgánico. ¿Cómo, perdón? ¿Qué producto puedo utilizar para control de la citoplodia en producción de arándano orgánico?
Wow, ya, lo que pasa es que en arándanos, en orgánicos, ya la estrategia es netamente inductores. O sea, yo ahí Claro. sí el tema de químicos, a pesar de que hay algunos, por ejemplo, que tienen carencias muy bajas, yo creo que el imexazol no debe tener más de, en algunos casos creo que 5 días, pero para orgánicos es fundamentalmente inductores de defensa. En el mercado, pues, en estos momentos tenemos los mananos, tenemos los quitosanos, hay inclusive, pues, proteínas específicas, como los aminolones, por ejemplo, ¿no? Hay algunos aminoácidos también, ¿no? Los aminoácidos en sí crean de alguna manera, sacan del estrés a la planta y eso ayuda también. Pero la estrategia fundamentalmente para hongos de madera, la Pseudiplodia, es netamente al follaje, ¿no? Inductores de defensa. Ahora, hay un complemento por ahí que es con el tema del sulfato de cobre. El sulfato de cobre, digamos, en podas, viene bien para mí. El arándano, pues la poda es la etapa crítica, porque por ahí es donde empieza a ingresar, ¿ya? Pero sí, pues la aplicación dirigida netamente a la madera, ahí podría ir bien, pero un complemento de eso serían, pues, básicamente inductores al no poder utilizar productos químicos de amplio espectro. Como un inductor que el día de hoy le hemos presentado, justamente está el producto Biostop, ¿no? Que es un producto que ya le hemos ido validando ya desde hace cerca de 2 años. Hay una última pregunta para terminar. Dice, ¿qué ingredientes activos, según su experiencia, sugiere para el control de hongo de madera y oidium vía sistema? Para oidium y qué? Y hongos de Ah, madera. sí, bueno, hongo, No, es que para temas de hongos de madera sí que es lo que usted ha hablado, ¿no? Lo que hemos hablado. Imexazol, tiabendazol, como químicos. Ahora, un químico aplicado vía sistema para oidium, no. no Eso hay, no no, existe. no es, no es la forma como funciona. Ahí sí, para el caso de enfermedades foliares, tiene que ser la aplicación foliar. Bueno, gracias, doctor Álvarez. En verdad, ha sido una experiencia muy gratificante de parte mía, de todo el equipo de Cafeagro, de todos los gente del campo que está conectada hasta esta hora, siendo un día muy, muy particular, como Jueves Santo. Le damos las gracias, doctor. Un abrazo y a todos los participantes, gracias y Cafeagro, estamos atentos a sus consultas, inquietudes y próximamente estaremos ahí en otras capacitaciones, ¿no? Capeagro siempre atendiéndolos en lo que ustedes necesiten, ¿no? Y todo el paquete, el portafolio que tenemos para su campo de cultivo. Muchas Ingeniero, gracias. sí, Dígame. un tema. Quizás haya más preguntas, si usted las puede canalizar, ¿no? Perfecto. Por otro medio, nada, encantado de poder de alguna manera absorberlas, ¿no? Entiendo definitivamente que ya aquí hemos cumplido con un horario, ya me imagino que deben tener otras cosas, pero igual me las hace llegar y por ahí vamos viendo eso. Doctor, escríbame a mi correo azabaleta@capeagro.com, azabaleta con ZB chica, y yo envío las preguntas al doctor Álvarez. Nuevamente, doctor, muchas gracias y gracias, José, gracias a todos. Bueno, muy amable. Gracias, que todo vaya bien. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima.